buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy contamos con la presencia del director financiero del Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, William Jiménez, quien además se desempeña actualmente como profesor de cátedra del programa de Economía. Él es economista, magíster en Economía con énfasis en Gestión Pública y Master of Science in Economics. Cuenta con una amplia experiencia en presupuesto público nacional y territorial. Es experto en finanzas públicas, dirección financiera pública, políticas de desarrollo, proyectos públicos y desarrollo regional y local. Tiene una extensa experiencia docente a nivel de pregrado y posgrado en macroeconomía, microeconomía, econometría, economía política, desarrollo económico, presupuesto público, finanzas públicas y métodos cuantitativos. Bienvenido, profesor, le damos la palabra. Todero. Bueno, muchas gracias. Muy generosa la presentación, muy amable. Entonces voy aquí a cambiar la pantalla para que podamos ver unas diapositivas que preparé para ustedes. Lo primero es confirmar si todo el mundo me está escuchando bien. Sí, yo lo escucho bien. ¿Los muchachos? Sí, señor. Sí, profesor, se escucha muy bien. Bueno, mil gracias. Doctor Héctor, pues muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes porque nos permiten dar algunas ideas que le ayudan a nuestros jóvenes del país a irse por un camino que le ayude al país. Un profesor antiguo de la universidad donde yo estudié decía que si nosotros estudiamos y lo que hacemos no le ayuda a la gente, no sirve de nada. Entonces, estas charlas, estas pláticas creo que nos ayudan mucho para que los estudiantes y las personas que quieren estudiar en la universidad pues comprendan que no es estudiar por estudiar, sino debemos hacer algo para mejorar la vida de la gente, y ese mensaje es con el que quiero iniciar. En segundo lugar, pues aquí hay un título chévere: ganar dinero en el mercado de capitales. Eso suena fascinante, eso nos ilusiona, ¿cierto? Yo, digamos, antes de la pandemia, cuando estábamos en la posibilidad de ingresar al salón, pues era un poco más chévere porque en muchos de los estudiantes se puede ver el signo pesos en los ojos. Uno mira, esta chica tiene el signo pesos dibujado en sus ojos, aquel compañero también, y en la dinámica de las clases, las preguntas que se hacen de varios estudiantes, de varios de ellos, es justamente averiguando por el signo pesos. Y por eso el título de esta charla es cómo ganar dinero, si es que se puede ganar dinero, en un mercado que es muy importante para el mundo, que se llama el mercado de capitales. Entonces, déjenme arrancar diciendo pues que gracias al dinero las cosas son más fáciles, ¿no? Antiguamente no, antes de la creación del dinero era un poco más difícil comprar y vender cosas porque no había el dinero. Entonces, un pescado era fácilmente intercambiable por un conejo. Imagínese usted en la universidad o en el colegio pagando la matrícula con unos bananos, o pagando el celular con unos pollos. Eso se llama un sistema de trueque, y por fortuna hoy no tenemos ese sistema porque sería muy costoso y sería difícil. Imagínese una matrícula universitaria que puede costar barata 6 millones de pesos, pues que usted quisiera pagar, por ejemplo, en especie, es decir, usted recibe el servicio de educación y llevaría, por ejemplo, qué sé yo, 5 vacas o 5 toros, o bueno, lo que quiera llevar. Eso sería bastante engorroso, y por eso es que se creó el dinero, para facilitar la vida de las personas. Pero el dinero hay que conseguirlo. El dinero no nos viene del cielo. Hay que trabajar para conseguirlo. O al menos si ya lo tenemos, perdón, si tenemos la fortuna de tener una herencia bastante grande, si nuestros padres trabajaron mucho y nos dejaron una herencia, pues al menos hay que trabajar para no perderlo, ¿no? Si es que ya tenemos ese dinero. Y entonces, ¿en qué podemos trabajar? Podemos trabajar en el campo, en la agricultura, podemos trabajar en la ganadería, podemos trabajar en obras públicas, podemos trabajar en servicios, por ejemplo, en un call center, o atendiendo personas, o dando orientaciones, o siendo profesor, o siendo decano, por ejemplo. O podemos trabajar vendiendo cosas, vendiendo bienes y servicios, vendiendo automóviles, vendiendo casas. Podemos trabajar, por ejemplo, asesorando a la gente de cómo comportarse mejor. O podemos trabajar dándole consejos a la gente de cómo hacer dinero.
Es más fácil dar consejos de cómo hacer dinero que hacer dinero en la práctica, porque al fin y al cabo a nosotros nos pagan por dar consejos. Cuando vienen los inversionistas y dicen yo tengo 100 millones de pesos y quiero que esos 100 millones de pesos se me reproduzcan, pues uno lo que hace es dar consejos. A la larga, pues a uno le pagan por dar consejos y el que recibe los consejos, pues si uno espera que si sigue al pie de la letra lo que uno dice, pues a lo mejor le valga bien, le vaya bien. O uno puede trabajar con su propio dinero sin pagarle a alguien que lo asesore, sino uno mismo aprendiendo, estudiando, conociendo, uno mismo podría coger su dinero e invertirlo para que ese dinero se reproduzca y lo podamos conseguir en cualquiera de las áreas que queramos trabajar y sin importar qué tipo de trabajo que tengamos, pues la clave de esta diapositiva es que hay que trabajar. Nadie hace dinero sin trabajar. Si de pronto tenemos la fortuna de tener una herencia, pues hay que cuidarla, ¿no? Bueno, también sabemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no cuidó su herencia y cuando regresó a la casa, pues le fue bien porque el padre lo amó muchísimo y el hijo que sí cuidó el dinero, pues a lo mejor no recibió tantos abrazos. Pero en el terreno de la economía, la cosa no funciona como el hijo pródigo. Aquí hay que trabajar duro para conseguir el dinero y si ya lo tenemos, hay que trabajar duro para no perderlo, ¿ok? Muy bien. Y el dinero, pues como nos ayuda a comprar y vender cosas, nos ayuda a ahorrar, nos ayuda a expresar los bienes, las mercancías, los servicios en valor, pues entre más dinero tenemos, siempre pensamos así, acuérdese de nuestros compañeros que tienen dibujados en sus ojos el signo pesos, entre más dinero tenemos, pues más prósperos somos, ¿no? Fíjese que la prosperidad se asocia a la tenencia de dinero. Por supuesto que hay gente que dice que no, que el dinero no es la felicidad, pero siempre decimos, no es la felicidad exactamente, pero es un 99% ella. Sin embargo, para tener prosperidad hay que trabajar y con el dinero que yo recojo del trabajo, ahorramos y con ese ahorro invertimos. Esa trilogía, que no es una trilogía divina, por supuesto, es simplemente una trilogía económica, trabajar, ahorrar, invertir, siempre pensando en que hay que facilitar la vida a la gente. Mire, la gente que ha hecho negocios en el mundo, la gente que ha sido próspera teniendo negocios, ha sido próspera porque lo que ha inventado lo ha hecho para facilitar la vida de la gente. Y no hay nada más dulce para los oídos nuestros que alguien nos diga, oiga, yo tengo lo que usted necesita que le va a hacer la vida feliz. Entonces, ahí está la clave de la prosperidad. Es como dentro de la experiencia laboral que he tenido, tanto en el sector público como en el sector privado, pues todo conduce a que trabajar, ahorrar, invertir es la clave de la prosperidad, pero tiene sentido desde un punto, digamos, moral, tiene sentido si eso que trabajamos, ahorramos e invertimos no solamente se queda para nosotros, sino también le facilitamos la vida a las personas. ¿Y por qué? Porque es que resulta que las cosas no son gratis, las cosas provienen del trabajo humano. Y como nos toca trabajar, pues todo lo que compramos y todo lo que vendemos no es gratis. Todo lo que tenemos en nuestra vida hay que pagarlo. Y entonces, como hay que pagarlo, entonces nos preguntamos si trabajamos para un negocio, es decir, somos empleados, o trabajamos para construir un negocio propio. Y ahí hay una cosa muy importante. Ojalá más adelante podamos tener una plática sobre el emprendimiento empresarial, que, digamos, marca muchas diferencias en nuestros países en relación con los países desarrollados. Si uno quisiera medir el espíritu empresarial de nuestros países de América Latina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Chile, etcétera, pues nuestra medición está alrededor de 30 puntos. En cambio, en países desarrollados, el espíritu empresarial está por el orden de los 75 u 80 puntos. Entonces, esa gran diferencia marca una línea divisoria entre la prosperidad alta y la prosperidad baja. Si nosotros trabajamos para un negocio, estaremos en un mundo de prosperidad bajo, pero si trabajamos para construir un negocio, probablemente podríamos tener una prosperidad alta. Y una vez hemos trabajado, ahorrado e invertido, pues tenemos que usar bien el dinero, ¿no? Para tener un futuro mejor. Y utilizar bien el dinero no me refiero solamente a utilizarlo en actividades que son lícitas,
sino a usarlo bien. No tenemos por qué arriesgar nuestro dinero, no tenemos por qué perder el dinero, y si nuestro dinero no proviene solamente de nosotros, sino también, por ejemplo, de nuestras compañeras sentimentales, cuando uno está en la universidad y empieza a crecer y a formarse, pues uno se ilusiona y uno se crea un modelo de vida hacia el futuro. Me gusta la Mayerly, me gusta el Brian, etcétera, y entonces uno esperaría que se construyera un futuro entre esas parejas hacia adelante, y entonces se hacen sueños, se hacen proyecciones. Entonces, bueno, mi papá me va a dejar una herencia, no sé qué, bueno, a mí me dejaron ya una, entonces, ¿cómo construimos futuro? Entonces, hay que usar bien el dinero para no perderlo y asegurar un futuro mejor que tenga tranquilidad, esperanza, ilusiones, paz, bienestar, etcétera. Y eso que hemos dicho se resume aquí en este cuadro. Ganamos dinero con el fruto de nuestro trabajo, ahorramos e invertimos. Y esto es un círculo de reproducción del dinero que nos va a permitir gastarlo, y con ese gasto vamos a tener un futuro mejor desde el punto de vista de nuestra calidad de vida. Muy bien. Entonces, ¿cómo ganar dinero? La respuesta estándar desde el punto de vista del mercado de capitales es, oiga, trabaje, ahorre e invierta. Pero ojo, para trabajar, ahorrar e invertir necesitamos un sistema financiero lo suficientemente profundo y eficiente para que nuestros ahorros no se pierdan. Ustedes han escuchado seguramente que hay muchas historias de fracaso, y hay mucha gente que ha perdido montones de dinero en el sistema financiero, ¿cierto? No sé si hayan escuchado, por ejemplo, en el caso de las quiebras de grandes empresas financieras. No voy a decir el nombre para no comprometerme, pero hay muchas entidades financieras que han quebrado producto seguramente de malos manejos, y la gente que tenía sus dineros ahí depositados pues lo han perdido todo. Otros se han ido a invertir en cosas que no son tan legales. Recuerden que anteriormente hubo una experiencia con una pirámide, las pirámides. Carlos Ponzi fue el iniciador de las pirámides en el mundo. Se enriqueció bastante, pero a costillas de la pérdida de los demás. Y entonces aquí en Colombia tuvimos varios casos, tuvimos DMG, y entonces el problema es que si nuestro sistema financiero no es lo suficientemente profundo y eficiente para que estos ahorros que genera la gente no se pierdan, pues la gente va a terminar haciendo negocios seguramente ilícitos, o va a terminar creyéndole a alguien que le dice, oiga, deme su dinero y yo se lo pongo a rentar, y seguramente se pierde y se escapan sus ilusiones. Entonces, el sistema financiero es sumamente importante para un país, y entre más profundo, eficiente, completo, integral, dinámico sea, más posibilidades hay que la gente que ahorre el dinero de su trabajo lo pueda invertir para ganar plata. Muy bien. Si eso es así, que suena chévere, ¿cierto? Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿en qué invertimos? ¿En qué invertir? Entonces, la respuesta es, pues, pregúntele a un vendedor, o a un ganadero, o a un agricultor, o pregúntele a un banquero, pregúntele a un agente de seguros, o a un agente de impuestos, pregúntele a un periodista, pregúntele a un apostador, pregúntele a un inversionista, pregúntele al decano de la Facultad de Economía de la escuela, pregúntele a un profesor de economía. Nadie, secreto número uno, nadie le va a revelar el secreto como hizo dinero. Nadie. ¿Por qué? Porque eso es privado. Si yo tengo el secreto de hacer dinero, yo no le voy a revelar a la otra persona, mire, el secreto es este. La única manera para revelar el secreto es que yo obtenga ganancias de mi secreto. Si yo revelo el secreto, pues la única manera de hacerlo es que vamos a recibir algún dividendo producto de revelar ese secreto. Entonces, cuando decimos aquí, hombre, pregúntele a cualquiera, pues a lo mejor no estamos tan seguros de que cada uno de ellos vaya a revelar el secreto que tiene para hacer dinero, o por lo menos en qué invertir, a menos que seamos incautos y caigamos en alguna trampa. ¿Okay? Otra opción es estudiar economía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede que, con lo que les estoy diciendo, nadie va a revelar su secreto de hacer dinero, nadie va a decirle, y ni siquiera en una oficina pública o en un evento público, nadie en un evento público va a revelar que tiene una idea próspera de negocio. Mire, la planificación ha fracasado porque justamente nadie revela en público lo que quiere hacer con su dinero, y nadie revela en público
¿Cuál es la oportunidad de negocios que ha identificado? Nadie. Entonces, para eso, imagínense que hay una serie de personas que se dedican a estudiar economía para apoyar esos espíritus empresariales. Pero eso es un tema que de pronto en otra charla sería interesante contar. Ahora, si preguntamos en qué invertir y no obtenemos respuestas de acá, de pronto nos da por estudiar economía, entonces nos da por mirar una cifra adicional. En el año 2019, la revista Semana publicó cuáles habían sido las ganancias promedio por inversiones que hizo la gente en varios de estos activos. Entonces, imagínense lo que pasó en el año 2019. Una persona que haya invertido 1 millón de pesos en Bitcoin ganó 914.900 pesos por cada millón de pesos que invirtió. Si compró acciones de Standard & Poor's, que es una calificadora de riesgos, ganó 315.000. Si compró acciones colombianas, ganó 253.800. Si compró acciones del mercado de petróleo, ganó 253.600 pesos. Si compró oro, ganó 174.000. Si invirtió su plata en certificados de depósito a término y fue renovando cada 90 días, ganó 44.800 pesos. Si compró euros, ganó 39.400 pesos. Y si compró dólares, ganó 8.600 pesos. Si yo les muestro este cuadro en este momento y les digo, usted tiene 1 millón de pesos en este momento, ¿dónde invierte? ¿Dónde invierte? La gente va a decir en Bitcoin, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Bitcoin gane más. Pero ojo con eso. Esto es historia, ¿no? Estamos hablando del presente. Puede que en el año 2019 esto haya sido súper atractivo, pero si yo le digo hoy, le doy como consejo, oiga, invierta en Bitcoin, porque mire que en Bitcoin casi que lo que usted invirtió lo duplicó, porque invirtió 1 millón de pesos y recibió 915.000, eso es casi 1 millón extra, o sea, podemos decir, tenía 1 millón de pesos, ahora tengo 2 millones de pesos, pero eso fue en el año 2019, hoy a lo mejor no es así, por eso hay que estudiar economía para comprender cómo la historia no necesariamente se repite en el presente y no necesariamente la historia con el presente se va a reflejar en el futuro. Muchas de las pérdidas en los mercados financieros ocurren porque las personas que tienen el dinero creen o se dejan convencer de los asesores que el futuro se va a comportar de la misma forma como se comportó el pasado y resulta que no. Hay episodios muy severos de crisis en el mundo, por ejemplo, en el año 1930 se llamó la Gran Depresión, en el año 2008 y 2009 la gran crisis financiera, y así hay muchos episodios que nos demuestran que la mejor manera es ser cautos, ¿cierto? Y tener educación financiera. Entonces, cuando digo aquí estudiar economía, me refiero a hay que tener cierto nivel de educación financiera para comprender en qué invertir. Ahora, hay diferentes tipos de activos en los que podemos invertir. Podemos invertir en negocios. Usted puede decir, bueno, yo con la herencia que tengo voy a comprar una empresa, una cafetería, o voy a comprar una acción, por ejemplo, en una empresa y me vuelvo parte del propietario o parte de los propietarios de esa empresa. O una persona puede decir, no, me voy a dedicar al negocio de la finca raíz. Entonces, con mi herencia o con el fruto de mi trabajo, compro una casa, compro un apartamento, compro locales, compro bodegas y sabemos que la finca raíz se valoriza con el paso del tiempo. Igual los negocios. O hago la más fácil, que es invertir en papeles financieros. ¿Y qué son los papeles financieros? Los papeles financieros son, no sé si de pronto ustedes alcanzan a ver esta lista. Aquí dice certificados de depósito a término, certificados de depósito de ahorro a término, bonos, acciones, titularizaciones, fondos de inversión, divisas, títulos de tesorería, aceptaciones bancarias, papeles comerciales, depósitos bancarios, papel moneda, pagarés, letras de cambio, leasing. Todo esto se llaman activos financieros y resulta que invertir en papeles financieros es lo más fácil que hay. ¿Por qué es lo más fácil? Porque, por ejemplo, usted puede coger
su dinero y abrir un CDT en un banco. ¿Cuánto le paga el banco por ese CDT al año? Le puede pagar el 1,5%. Y usted está feliz porque no tiene su dinero debajo del colchón y lo tiene rentando al 1,5%. O puede comprar certificados de ahorro a término, por ejemplo, en una fiduciaria, o puede comprar bonos del gobierno, o puede comprar en fondos de inversión paquetes. Esto se llama activos financieros. Y de los 3 negocios o activos que hay para invertir, lo más fácil es invertir en papeles porque ni siquiera usted necesita conocimiento. Simplemente usted va y dice, tengo estos 30, 50 millones de pesos, quiero comprar un activo financiero. Entonces el asesor le dice, sí señor, compre este que ahorita está a una tasa de interés del tanto. El problema, queridos jóvenes, es que la gente se vuelve conformista y entonces cree que el 1,5% que le están pagando por su CDT es suficiente y está haciendo el mejor negocio de su vida. La gente rica no recomienda hacer eso. La gente rica recomienda, oiga, ¿sabe qué? No inviertas solo en papeles financieros, más bien invierta en varios tipos de negocios, eso se llama integrar, combine diferentes activos y opérelos en conjunto, pero con una particularidad. Y como la charla se llama cómo hacer dinero en el mercado de capitales, el problema del mercado de capitales es que una vez usted invierte su dinero en activos financieros, usted se olvida de ellos. El peor negocio, queridos jóvenes, que usted puede hacer es hacer una inversión y olvidarse de ella, ¿cierto? Ese es un riesgo muy grande que corre la gente que invierte dinero en papeles financieros. Entonces, los ricos recomiendan, no dicen el cómo, no revelan el secreto, pero sí dicen, ¿sabe qué? Es mejor invertir en diferentes tipos de activos, combinarlos y no diversificar en un solo activo financiero mi dinero. Porque otra opción que usted puede hacer es, yo voy a comprar CDTs, pero también voy a comprar certificados de depósito de ahorro a término, o compro bonos, o compro acciones, y entonces sus 100 millones de pesos de herencia, usted los reparte en todo esto. Pero todo esto son papeles financieros que se mueven con la misma lógica en el mercado de capitales, como vamos a ver enseguida, y entonces los estudios demuestran que las mayores quiebras de la gente han sido gente que ha invertido en activos financieros y las menores quiebras son gente que ha invertido en negocios productivos o en finca raíz. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay ciertos obstáculos. Nosotros en el Ministerio de Hacienda nos reunimos mensualmente con la Superintendencia Financiera para hablar de cómo va el mercado bursátil en Colombia y en el mundo. Y a veces llevan gente experta internacional para que nos cuente cosas del mercado financiero. La última charla que tuvimos fue muy interesante porque llevaron a un señor Cove, Stephen Cove, para contarnos cómo veía el mundo. Entonces él dijo, no, mire, es que el problema realmente de la riqueza es porque hay obstáculos y sobre todo mentales. La gente dice, no es posible invertir en este país. Aquí hay corrupción, aquí si a uno lo ven que está progresando, entonces empiezan a extorsionarlo, hay criminalidad, no hay las condiciones y entonces es imposible. Cuando uno tiene esa actitud mental, pues nada se podrá hacer y eso nos va a generar pobreza, ¿cierto? Es más, ustedes pueden obtener un empleo, trabajar muy duro, pero solamente recibir su salario y ya está. Trabaja duro y no va a llegar a ningún resultado y va a perder oportunidades. Entonces, cuando recibimos esa conferencia, pues nos mostraban, por ejemplo, el señor contaba que iba en un taxi y iban transitando por una ciudad en África, en uno de los países más desarrollados de África, y el taxi iba pasando por una serie de edificios y se veían negocios muy prósperos y una gran ciudad. El taxista decía que ahí en ese país era imposible invertir porque no había en qué, pero sin embargo la realidad lo contrastaba. Entonces, un primer consejo que dan estas personas que son expertas, digamos, en negocios es evite decir que no se puede, más bien diga sí se puede, como el Chavo, ¿no? Sí se puede, o como un célebre alcalde de Bogotá, sí se puede, sí se puede. Otro obstáculo que tenemos para hacer dinero es que no tenemos educación financiera. Mire, hay gente que tiene excelentes ideas de negocios,
Hay gente que tiene excelentes ideas de cómo hacer dinero, pero no sabe la manera práctica de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene educación financiera. Entonces se conforman simplemente con tener su idea y entonces su plan, sus sueños y su visión se van quedando a un lado y se perdió la idea, posiblemente una de las mejores ideas se perdió y se quedó ahí. Por eso hay que educarse en el terreno financiero, y cuando hablo de educación financiera no me refiero exclusivamente a las finanzas, porque las finanzas son una parte de la economía. Podemos tener la mejor educación en solo finanzas, pero si desconocemos el contexto de la economía del país, lo que hacen los gobiernos, lo que hace el Congreso, si eso lo desconocemos, pues será insuficiente para cumplir nuestros sueños. También nos gustan las cosas fáciles. Como les dije atrás, lo más fácil de hacer inversiones es invertir en papeles financieros, porque simplemente es coger su dinero y transferirlo y ya está. Usted no se preocupa de nada más. En cambio, imagínese coger su dinero y hacer un negocio, crear un negocio, algo que la gente necesite, o invertirlo en finca raíz, pues ahí requiere mucho más esfuerzo, mucho más trabajo. Y entonces este señor nos dice que hay obstáculos mentales porque la gente es facilista. También solemos hacer negocios o inversiones y gastos improductivos que no reproducen el dinero. Meter el dinero en una actividad improductiva es como meter el dinero debajo del colchón. Ahí no le pasa nada al dinero, no se reproduce. Es más, se pierde la capacidad de compra que tenemos con ese dinero. Y también tenemos un obstáculo, y es que solemos hacer inversiones sin ningún tipo de garantía. Es decir, recibimos promesas, pero no nos aseguramos de tener una garantía por esa promesa. Entonces, cuidémonos de que alguien nos diga, le tengo el negocio de su vida, vamos a montar una universidad, por ejemplo, le tengo el negocio de su vida, vamos a vender tapabocas térmicos. No invierta si usted no tiene garantías de que esa inversión le va a permitir por lo menos recuperarse su dinero. Esto dicen, digamos, los expertos. Ahora, ¿qué sería entonces una inversión? Una inversión, como se entiende en el contexto económico, tiene dos acepciones. La primera se refiere a que cuando yo hago una inversión, estoy comprando un activo para generar una ganancia o un beneficio en el futuro. ¿Ok? Nuestros padres suelen decir, yo no compro pan para vender pan. Nunca entendí esa frase porque siempre decía, pues si compro pan y vendo, pues no puedo vender manzanas porque lo que compré fue pan. Ya mucho después comprendí lo que significaba esa expresión. Comprar pan para vender pan significa que usted compra un activo, pero no espera ganancias de él. Entonces, no compremos pan para vender pan, compremos pan para vender mucho más que pan, y eso es una inversión. Comprar un activo para obtener una ganancia o un beneficio en el futuro. Pero también la inversión es un gasto que en economía significa aumentar la cantidad de capital que tenemos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo que en mi país las máquinas cuestan 100 billones de pesos y yo hago una inversión y producto de esa inversión ahora tengo máquinas no por 100 billones de pesos, sino por 120 billones de pesos, ahí aumenté el valor del capital de la economía y a esa también le llamamos una inversión. En el mercado de capitales, como veremos, están vinculadas estas dos maneras de hacer inversión. Y invertir es regar una planta para reproducir. Y esta flecha, no sé si alcanzan a ver esta flecha, significa que siempre que invertimos, bien sea en un activo o para aumentar el capital de la economía, lo que tengo que hacer es reproducir esa inversión. ¿Ok? Es como si estuviéramos regando una planta para que creciera, pero para que creciera rápido, ¿no? Ahora, esto significa, queridos jóvenes, que hay que tener en cuenta el sector financiero y el sector real porque están estrechamente vinculados. En los años 60 y 70, quizás hasta los 80, que es lo que llamamos la famosa década de perdida, cuando los países menos desarrollados sufrieron la crisis o las 3 crisis petroleras de la década de los 70, muchos países retrocedieron en su crecimiento económico, se veía el sector real distinto del sector financiero. Hoy, o después de los 80, entendimos que no puede existir sector financiero sin sector real
y no puede existir sector real sin sector financiero. ¿Eso qué significa? Que el sector financiero no es simplemente transar activos monetarios o papeles financieros si eso no financia el sector real de la economía. Y ahorita vamos a ver qué es el sector real, pero por ahora lo que quiero decirles es que el sector real está representado en términos de agentes en hogares, ¿cierto? En consumo, en viviendas, etcétera, en empresas, en el sector comercial, en microcréditos, y todos estos elementos que están aquí reciben recursos del sector financiero. Nadie, hoy en día, seguramente antes sí, pero nadie va a coger su dinero propio para financiar 100% una inversión. Nadie. ¿Qué recomiendan los ricos? ¿Para qué coge su dinero y monta una inversión si es más fácil coger el dinero de otros y ese dinero de otros usarlo para reproducir o hacer una inversión? Más adelante les explico con mayor detalle eso. ¿Qué significa coger dinero de otros? Significa tomar dinero del sistema financiero, ese no es su dinero. El sistema financiero se alimenta de los ahorros de la gente. Cuando a usted le sobra plata, si alguien, digamos, trabaja aquí a cambio de un sueldo y tiene ese espíritu del ahorro, entonces si le pagan 500,000 pesos mensuales, puede que usted diga, voy a ahorrar 100,000, y entonces los mete en el sistema financiero. ¿Qué hace el empresario? El empresario dice, yo necesito estos 100,000 y se los pide prestados al sistema financiero. Entonces, el sector financiero alimenta de recursos a las inversiones y a los consumidores, y a esto se le llama sector real. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Y estas cifras están a julio 20, son datos de Colombia, y más o menos está reflejado, esta B que hay aquí significa billones de pesos. Un billón es 1.000.000 de millones de pesos, y lo que estamos mostrando aquí es que la plata que el sector financiero puso en el sector real en el año 2020 estuvo en alrededor de 526 millones de pesos, y creció frente al año anterior, o sea, al año 2019, creció 6,5% crecimiento real, es decir, efectivo. Entonces, mire que hay una enorme vinculación del sector financiero con el sector real, y entonces aquí lo que necesitamos comprender es que efectivamente los negocios y hacer dinero solamente tienen sentido cuando podemos con ese dinero lograr que el país prospere. En otro sentido ya no tendría, digamos, utilidad. Ahora, nuestro país tiene un pequeño mercado de capitales. Mire que nosotros apenas tenemos ofertas públicas de 13 billones de pesos, y de esas ofertas públicas, que significa coger diferentes capitales y ponerlos a disposición del público, frente a 526 billones, pues es un dato bastante pequeño. En todo caso, no significa que una cifra de 13 billones en un año sea despreciable. Lo que pasa es que eso, comparado con los mercados de capitales de otros países, es apenas un 5 o un 6% nuestro mercado de capitales con el mercado de capitales, por ejemplo, de Inglaterra o de Estados Unidos. O sea, todavía tenemos un mercado de capitales muy pequeño. ¿Qué es el sector real? El sector real es la producción de bienes y servicios, lo que la gente usa para su consumo, lo que los empresarios usan para producir máquinas, insumos, materias primas, lo que usamos nosotros en nuestras casas, alimentos, vestuarios, computadores. Y el sector real lo solemos clasificar en economía a través de sectores. Entonces, lo que se produce en la agricultura, lo que se produce en la minería, lo que se produce en la manufactura, los servicios públicos, la construcción de bienes inmuebles, el comercio, los servicios de alojamiento, los servicios de transporte, todo esto que está aquí es lo que llamamos el sector real. Y el sector real produce los bienes y servicios. Entonces, ¿quién financia de recursos al sector real para producir los bienes y servicios? El mercado de capitales. No olviden que hoy los ricos nos dicen, oiga, si usted tiene plata guardada, no la use para montar su propio negocio. Tome plata del mercado de capitales y ponga ese dinero, que no es suyo, sino de otros, a producir.
Mensaje muy, muy importante porque entonces, si eso lo entendiera la población, pues podríamos tener una mayor demanda de recursos y eso obligaría a que nuestro mercado de capitales fuese mucho más amplio. Ahora, con este preámbulo, pues quiero mostrarles algunos elementos del mercado de capitales. Estamos tratando de ser rigurosos en el tiempo para no pasarnos. Básicamente, entonces, el mercado de capitales es un mercado que canaliza el dinero de los ahorradores para financiar las inversiones y el gasto que los consumidores necesitan hacer. Y entonces aquí hay compradores, hay vendedores, hay intermediarios, hay bolsas de valores, se negocian títulos valores, se negocian acciones, se negocian participaciones en sociedades. Eso es el mercado de capitales. Es un lugar virtual o físico donde el dinero de los ahorradores se traduce en recursos a la inversión para producir bienes y servicios, se traduce en recursos para comprar bienes de consumo y producto de eso, pues si yo presto dinero, es decir, si yo tengo mi ahorro y lo meto en el mercado de capitales y en el mercado de capitales otra persona usa mi dinero, pues yo tengo derecho a recibir una rentabilidad porque pongo mi dinero en ese mercado para que otro que es el inversionista se beneficie con mi dinero. Y entonces todos ganan, ¿sí ve? El ahorrador gana una rentabilidad por su ahorro, el inversionista gana porque el inversionista coge el dinero que obtiene del mercado de capitales, produce bienes y servicios, los vende y entonces obtiene una ganancia. Por supuesto que el inversionista tiene que pagarle al mercado de capitales un interés porque le está facilitando en el mercado de capitales el dinero. Y el consumidor también. ¿Quién no ha soñado, por ejemplo, con irse a Punta Cana con la familia, o irse a Europa, o irse a Turquía, o bueno, ajá? ¿Quién no ha soñado con eso? Pero a veces no tenemos el dinero suficiente. ¿Pero qué solemos hacer? Vamos al mercado de capitales, pedimos prestado y nos vamos. Después tenemos que pagar. Eso los ricos no recomiendan hacerlo, pero en la práctica sí funciona así. Quiero decir, pedir prestado para consumir. Lo que recomienda a los ricos es, oiga, no pida prestado para consumir, pida prestado para invertir. Y entonces cuando tenemos tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito son un mecanismo para endeudarnos, ¿cierto? Usted, por ejemplo, cuando está en aniversario con su novia, usted la puede llevar a un buen restaurante, pero no tiene dinero en efectivo, entonces usted paga en el restaurante con su tarjeta de crédito, está comprando comida a plazos, y eso lo financia el mercado de capitales. Ahora, entendiendo qué es el mercado de capitales, pues los mercados de capitales hacen parte de lo que denominamos los mercados financieros, y dentro de los mercados financieros, además de los mercados de capitales, está el mercado monetario y está el mercado de valores. El mercado monetario es el que financia la liquidez de corto plazo, los recursos de dinero, perdón, en el corto plazo, y el mercado de valores financia la liquidez que necesitan las personas para financiar su consumo o para financiar su inversión. Y entonces el mercado de capitales tiene varias características. Hay unos intermediarios, es decir, hay una gente que estudia economía para especializarse en la intermediación. Una persona directamente no va a la bolsa de valores a comprar un bono o a poner su dinero allá, sino que hay unas personas especializadas que se llaman intermediarios financieros y cobran una comisión por ayudarle a poner su dinero en el mercado de capitales y cobran una comisión porque el que ha recibido su dinero en el mercado de capitales y hay un inversionista que lo quiere, entonces el intermediario le cobra una comisión a esa firma que tiene el dinero suyo para prestárselo al inversionista. Entonces, aquí hay un enorme potencial, pues incluso las universidades producen muchos cursos de finanzas, másteres business, se llaman así, para preparar gente que ayude a los compradores y a los vendedores a poner su dinero en el mercado de capitales. Y por supuesto, hay otros intermediarios que hacen que esos dineros se vayan al sector real. Entonces, el mercado de capitales facilita esa transferencia de activos y de recursos financieros y canaliza el ahorro hacia las inversiones y hacia el consumo. Y entonces, esto está lleno de una serie de agentes que son las empresas, los bancos, el gobierno, los inversionistas. Hay una gente que se llaman los brokers, otros que se llaman los traders, son nombres en inglés. Los brokers son simplemente los que compran y venden acciones y los traders
los brokers compran y venden acciones, pero no de ellos, sino de otro, mientras que los traders compran y venden acciones de su propiedad. Hay comisionistas de bolsa, hay calificadores de valores, hay bolsas de valores, y todo eso está vinculado. Entonces, mire la importancia de la educación financiera para no contentarse simplemente con meter su plata en un CDT. Hay muchísimas oportunidades de negocios, pero esas oportunidades de negocios las desconocemos. Y como las desconocemos, nos toca conformarnos con lo que nos dé el sistema financiero o simplemente con los que nos dé nuestro amigo. Nos dice, oiga, yo compré un CDT y me están pagando el 1.7. Vaya ya al BBVA, que allá le pagan al 1.7, no vaya de vivienda que le pagan al 1.5. Pero hay muchísimas oportunidades para explorar. Por eso hay que estudiar estos temas económicos para tener una mayor comprensión y tener mayores oportunidades y opciones de inversión. Y entonces, este mercado de capitales consolida los ahorros, ofrece oportunidades de inversión, reduce riesgos, diversifica portafolios, etcétera, o sea, hace su trabajo. Hay una serie de profesionales en economía que están allá metidos en el mercado de capitales, asesorando, comprando, vendiendo y haciendo plata. Y en este mercado de capitales, que tiene una estructura particular, hay un mercado intermediario, hay un mercado no intermediario que se llama el mercado público de valores. El mercado intermediario es el mercado donde los bancos, las corporaciones, los fondos de inversión y los profesionales que les digo, canalizan los recursos, intermedian, le facilitan a usted poner su dinero en el sistema financiero, le facilitan al inversionista conseguir la plata. Pero hay un mercado que no requiere intermediarios, que es básicamente el mercado donde se emiten, por ejemplo, las acciones, donde se emiten los bonos. Esto pues es una terminología, digamos, más económica, pero quiero decirle que todo esto son papeles financieros que se emiten en el mercado no intermediario. Es decir, por ejemplo, cuando una empresa emite acciones, las emite directamente en el mercado público de valores. La superintendencia financiera le dice cómo hacerlo. Y entonces, si una empresa emite acciones, lo que está diciendo es, voy a captar dinero del público y el público que compre mis acciones se vuelve propietario de mi empresa en la parte que compró. Entonces, si mi empresa vale 1.000 millones de pesos y yo emito acciones por 100 millones de pesos, esos que compren mis acciones van a ser ahora dueños de mi empresa hasta por 100 millones de pesos. Y ahí no necesitamos intermediarios, simplemente la empresa estructura sus acciones y las pone en el mercado público de valores. Y para eso hay una gran estructura institucional. Está el sistema financiero que corresponde al mercado monetario, el mercado de capitales. Hay un mercado muy interesante de compra y venta de divisas, es decir, monedas extranjeras. Hay gente que hace mucho dinero comprando dólares, yenes, comprando euros, vendiendo euros, yuans, etcétera. Y hay muchos mercados y todo esto es una gran estructura y todo esto tiene profesionales. Todo esto tiene profesionales aquí metidos. Hay gente que estudia el mercado monetario, hay otros que se especializan en la intermediación financiera, hay otros que se especializan ayudando a emitir acciones, hay otros que se vuelven banqueros o que trabajan en un banco. Y así hay muchos profesionales que se preparan para participar en cualquiera de estas áreas que corresponden a la institucionalidad del sistema financiero. Y entonces hay varios mercados, uno que se llama el mercado primario y otro que se llama el mercado secundario. En el mercado primario, que son nombres pues bastante curiosos, que es la esencia del mercado de valores, ahí simplemente lo que hacemos es colocar la primera vez que hay un título valor y que sale al público, ahí en ese mercado primario se vende o se colocan esos títulos valores. Pero un título valor se puede negociar posteriormente. Es decir, usted, por ejemplo, puede comprar una acción de Ecopetrol y la primera vez que Ecopetrol sacó esas acciones, la sacó en el mercado primario. Pero luego usted cogió esa acción y de pronto la transó en el mercado, la vendió a otro y ese otro se la vendió a otro. Y a eso se le llama el mercado secundario, que es como el mercado de segunda mano, que es cuando ya las acciones están circulando y todo eso se negocia en lo que conocemos aquí como la bolsa de valores. Y todo eso también tiene una serie de productos que tienen unos nombres particulares.
Están los mercados de divisas, que repito, es la compra y venta de moneda extranjera. Ustedes saben que el dólar hoy está caro, pero hace 4 años no estaba tan caro. Y hay unas ventas y compras al contado, pero también hay unas ventas y compras a futuros. Las ventas al contado se llaman spots y las ventas a futuro se llaman forwards. Y hay que estudiar eso, cómo se hace, cómo se canaliza, cómo se cubre. Hay mercados de rentas variables, mercados de rentas fijas, bonos de deuda pública, interna y externa, bonos de deuda privada. Hay mercados de derivados que se llaman futuros y opciones. Y todo esto, queridos jóvenes, pues es bastante complejo. Y cuando nosotros decimos en esta charla cómo hacer dinero en el mercado de capitales, más bien lo que queremos decir, oiga, edúquese para comprender todos estos productos y hacer dinero, aconsejar bien y hacer algo que le sirva al país. Hay unos emisores que son los que emiten los títulos valores y aquí también hay profesionales metidos dentro de esto. Están las sociedades anónimas, están las cooperativas, entidades sin ánimos de lucro, incluso hay entidades del gobierno que se dedican a eso. Está Findeter, por ejemplo. Hay organismos multilaterales de crédito, o sea, toda esta institucionalidad son los que emiten los títulos valores que posteriormente van a ser transados en el mercado. Y una vez están en el mercado, hay una intermediación, hay unos comisionistas de bolsa, hay unos comisionistas que no trabajan en la bolsa, sino que se dedican a asesorar de manera independiente, hay unos establecimientos de crédito, hay unos fondos de inversión colectiva, hay bolsas de valores, bolsas de bienes agropecuarios. En Estados Unidos, por ejemplo, estas bolsas de bienes agropecuarios son muy importantes porque en Estados Unidos la producción agropecuaria o buena parte de la producción agropecuaria se vende a futuro. Es decir, un productor de naranjas no espera, como hacemos aquí, a que se cosechen las naranjas y salir a venderlas. No, allá las naranjas se venden a futuro. O sea, hay un inversionista que va y compra la cosecha antes de que las naranjas se recojan. Sociedades que administran sistemas transaccionales, o sea, todo esto son intermediarios y repito, dentro de todo esto hay profesionales. O sea, tenemos espacio, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que se dedican a estudiar la regulación, el gobierno. Entonces, en nuestro país tenemos la Superintendencia Financiera, tenemos el Banco de la República y tenemos el Ministerio de Hacienda. El gobierno regula para que el mercado financiero funcione bien. ¿Y qué regula? Pues pone impuestos. Hoy el ministro de Hacienda a las 3 de la tarde contó la reforma tributaria que iba a presentarse al Congreso de la República. Van a cobrar impuestos a los dividendos. O sea que si usted tiene acciones de una empresa, usted es dueño de una empresa hasta por el monto de sus acciones y la empresa logra una utilidad, por ejemplo, en el año 2021 y entonces a usted le toca, de esas acciones le toca una utilidad, por ejemplo, de 5 millones de pesos, pues usted va a tener que pagar impuestos sobre esos 5 millones adicionales a los impuestos a la renta. Entonces, le va a tocar pagar más impuestos y hay que estudiar cuál es el impacto de los impuestos en el mercado de capitales. Pero la regulación no solamente va en términos de impuestos, sino también en procedimientos, sistemas de pagos. Hay límites al volumen de las órdenes de pago y transferencias, o sea, no es libre que cualquiera que quiera emitir una cantidad de acciones lo pueda hacer, no, eso está regulado, está reglamentado. También está reglamentado el monto de los recursos a administrar, porque no podemos, por ejemplo, que Davivienda administre la totalidad de los recursos financieros del país. Sería un imposible. Y por eso en la regulación se ponen límites a esa administración. También regula sobre cómo publicitar y divulgar tarifas, precios, comisiones, cargos, cobros. También interviene los precios, las tarifas. O sea que el mercado financiero, el mercado de capitales, no es un mercado libre, sino que tiene una intervención del gobierno, no solamente en Colombia, sino en todas las partes del mundo, porque la conclusión a la que se llega es que los mercados de capitales funcionan de manera imperfecta y lo que hace el gobierno es intervenir el mercado de capitales para corregir esas fallas de funcionamiento de ese mercado de capitales. Para que esos mercados de capitales funcionen mejor, también tenemos que apropiarnos de la tecnología. Hace 40 o 50 años
no funcionaban los mercados de capitales como funcionan hoy con la misma tecnología. Hoy tenemos, incluso se hacen transacciones desde aplicaciones del celular. Hay una cosa que se llama inteligencia artificial, el machine learning. Está el internet, está la nube. Ya no guardamos nuestros datos en el computador. Ahora tenemos que comprar espacios en la nube. Ahora analizamos Big Data, que son grandes volúmenes de información. La información está protegida, criptografía a través de sistemas biométricos. Y todo esto son opciones electrónicas para que las transacciones sean seguras, pero también para evitar riesgos de corrupción. Entonces nos toca aprender todo esto, miren. Nos toca aprender, no solamente aprender cómo se hace un negocio financiero, sino que también nos toca aprender estos mecanismos electrónicos. Y entonces las universidades hacen cursos, hacen diplomados, hacen maestrías en Machine Learning, en Big Data, en criptografía, en todo eso, para poder generar conocimiento, para que nuestros profesionales puedan tener una mayor perspectiva, puedan estudiar mejor y puedan tener un mejor desempeño en el sistema financiero. Todo esto suena chévere, pero hay riesgos, ¿no? Ya voy a terminar. Hay riesgos en el mercado de capitales. Por ejemplo, cuando nuestra economía está desacelerada, bueno, hoy por la pandemia, todo el mundo está en una situación difícil. Por eso el gobierno presentó una reforma tributaria a ver si consigue recursos para poder seguir manteniendo los programas sociales. Hay una desaceleración económica que hace que los sectores se vuelvan vulnerables. Y entonces, si bajan las solicitudes de créditos, si la gente se desestimula y ese espíritu empresarial, que es lo que realmente dinamiza el crecimiento, se pierde, lo que llamamos el apetito por el riesgo, si hay empresas que están con el fantasma de la quiebra, si empiezan las personas que ya tenían créditos, empiezan a no pagar, a volverse morosos, pues todo eso genera riesgos de que se pierda la plata. Y ahí está el problema. Entonces, el problema no es tanto aprender cómo hacer negocios, sino que el problema está en cómo hacer negocios y reducir al máximo posible que estos riesgos se materialicen. Hay desempleo, por ejemplo, es otro riesgo importante, porque entonces si hay desempleo, las empresas ya no pueden cotizar o pueden aportar los recursos de la seguridad social, que son recursos que se transan en el sistema financiero. Las calificadoras de riesgo pueden calificarnos mal, pueden bajarnos nuestra calificación. Para las personas que están invitadas fuera de la universidad, pues las calificadoras de riesgo lo que hacen es dar una opinión sobre el país. Y entonces si nosotros tenemos desempleo, tenemos desaceleración económica, tenemos incertidumbre, tenemos corrupción, pues nuestra calificación va a ser baja. ¿Y qué pasa cuando nos califican más? Pues nadie va a querer invertir en un país que le ponen una baja calificación. Hoy nosotros tenemos una calificación que en el lenguaje de las calificadores de riesgo se llama triple B. El año pasado la tuvimos en triple B+, este año la tenemos en triple B solita. Lo peor que nos pudiera pasar es que saliéramos de la calificación triple B, porque después de la triple B siguen las peores calificaciones y eso espanta al inversionista. Si usted pensaba poner su plata en el sistema financiero, usted ya no la va a poner ahí y prefiere ponerla en otro lugar. Y entonces, ya para cerrar, pues el mercado de capitales es dinámico y requiere adaptación. Adaptación tecnológica, adaptación de las entidades, adaptación de seguridad. ¿Y eso qué es? Necesitamos gente preparada para que asuma estos retos, del dinamismo que exige el mercado de capitales. Hay que formarse en esto. Hay que mirar las operaciones, hay que especializarse en las operaciones en términos reales, en tiempo real, cómo hacer para que los fondos no se demoren tanto, cómo hacer para que los servicios lleguen realmente a quien los necesita y cómo hacemos para evitar el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. Esto es lo que dice la Superintendencia Financiera. Y entonces hay una visión de Colombia al 2025 de que nuestro sistema financiero debe ser competitivo, confiable, incluyente y sostenible. El director de la Superintendencia Financiera dijo, esto solamente lo logramos si tenemos capital humano que nos ayude a hacer la tarea.
¿Y qué es capital humano que nos ayuda a hacer la tarea? Gente preparada, gente profesional que aprenda estos temas, que conozca estos temas. Y eso exige entonces profesionales que tengan retos, profesionales que quieran construir, profesionales que quieran prepararse con una alta calidad, profesionales que quieran desarrollar sus habilidades y sus destrezas. Y, por supuesto, dentro de un ámbito de integridad, porque a veces podemos tener grandes habilidades, ser muy inteligentes, pero dedicarnos al mal, a tumbar al otro. Entonces, es ese que le dice al compañero, usted tiene 50 millones, venga que yo tengo un negocio aquí, se los devuelvo en 6 meses al doble, y resulta que después se pierde con la plata. No, los retos profesionales no son solamente técnicos, sino que también son éticos. Cómo trabajamos con honestidad, con respeto, y me quedó mal escrito, es respeto, compromiso, diligencia y justicia. Y necesitamos profesionales que nos ayuden a construir nuevas cosas, porque como vemos, el mercado de capitales no funciona de manera perfecta, hay fallas. Y entonces necesitamos profesionales que además de dedicarse al negocio, también ayuden a pensar en cómo corregir esas fallas, cómo hacer que todo lo que se transa en el mercado financiero se pueda llevar diligentemente. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa cuando no hay, un inversionista no puede fácilmente transformar sus CDTs en acciones? Todo eso hace parte del conocimiento y creemos que las universidades deben fortalecer sus programas de preparación en economía y finanzas para que estas personas que quieren estudiar o las personas que ya están estudiando pero quieren ampliar su visión del mundo, pues lo puedan lograr. Como tenemos profesionales que propongan nuevos modelos que puedan aplicar a nuestros países. Y entonces hacerse rico es una cuestión de metas, de sueños, es una cuestión que implica decir sí se puede, es una cuestión de preparación profesional. ¿En qué sentido? Conocimientos técnicos, hay que aprovechar las crisis y los auges, hay que comprender cómo funcionan los negocios. La plata se pierde cuando no comprendemos los negocios e invertimos en negocios que no entendemos. Si usted no sabe de un negocio, no se meta en él. Pero si usted quiere meterse en un negocio, aun si lo desconoce, aprenda primero y ahí sí métase. Eso se llama comprender los fundamentos de las inversiones, ¿cierto? Comprender cómo funcionan los mercados. Hay que facilitarle la vida a la gente, analizar los tipos de inversiones, crear planes de inversiones, comprender lo que hacen los gobiernos y las regulaciones, porque a veces ignoramos las reglas de juego y después terminamos en la cárcel por desconocimiento. Comprender la política económica del país, entender las finanzas. Pero algo muy importante, y en esto la universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería ha hecho mucho énfasis y es digamos, me siento orgulloso de ser docente de la universidad, porque la universidad comprende la realidad del país. En la universidad no se estudian simplemente modelos y cifras, sino siempre nuestros docentes tratamos de decirle a nuestros estudiantes, oiga, sí, pero comprenda en qué país viven. No piense que usted puede manejar el país de la misma forma como lo maneja Corea o como lo maneja Estados Unidos o como lo maneja Francia. Cada país tiene una condición estructural propia y además de todo eso técnico, si no comprendemos nuestra propia realidad, vamos a fracasar. Muchas gracias. Eso es un poco lo que quería contarles de esta presentación. William, muchísimas gracias por su conferencia, muy ilustrativa. Creo que pese a la sencillez con que la hizo, realmente lleva a reflexionar en diferentes puntos y aspectos. Aquí en el programa de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería, quiero recordarles, hay una línea de profundización, una línea de énfasis en la parte de finanzas. Entonces hay cursos que ustedes pueden tomar en la cosa de gerencia financiera, en gerencia de proyectos de inversión, en matemática financiera, están los mismos fundamentos contables y financieros, y existe una planta de personas expertas en los temas de las finanzas, tanto privadas como públicas, y pues obviamente también en los cursos de macroeconomía y microeconomía pues ven algunos de estos aspectos mirados desde otra perspectiva. Entonces uno de los temas y una de las líneas de profundización que ustedes podrían adoptar.
Hay muchísimas preguntas, parece que usted causó mucha inquietud, entonces yo creería que no sé si tal vez Valentina las lee muy rápido y William las recoge y hace una sola respuesta, ¿no? Me parece, o dos grupos de respuestas. Dale, Valentina. Listo, profe. La primera pregunta es, ¿piensa que el Bitcoin como criptomoneda es una inversión rentable, un refugio o cómo están manifestando una burbuja? Muy buena pregunta. Mire, el Bitcoin es una forma de dinero que apareció hace unos 10 años formalmente. Lo que pasa es que ya existía de manera informal, pero nadie lo sabía. Y hoy es un buen negocio, hoy. Pero, ¿qué dicen los ricos? Ojo, hay una frase muy, muy importante que quiero que la recuerden y es que cuando los taxistas le empiecen a hablar a usted de Bitcoin, no compre Bitcoin. ¿Por qué? Porque los mercados que en este momento están en auge, están en auge no para que alguien se meta, sino que están en auge después de un proceso anterior. Es decir, si usted tiene un dinero y monta una empresa hoy y la empresa prospera y dentro de 5 años su empresa está en la cima, su empresa estuvo en la cima porque en esos 5 años usted trabajó duro, la creó y la construyó. Pero ¿qué pasa en el año 5? Alguien va a querer comprarle su empresa, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de comprar en los auges acciones o títulos valores? Sobre todo títulos valores o papeles financieros o bitcoins, que en los momentos de auge, los auges en el sistema financiero son demasiado, demoran muy poco. Y el mercado financiero es demasiado volátil. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes me lo preguntan o le preguntan a alguien que sepa de finanzas, le van a decir dos tipos de respuesta, o le van a dar dos tipos de respuesta. Compre Bitcoin hoy. Otros diremos, espere tantico. ¿Por qué? Porque antes de comprar hoy, usted tiene que estudiar qué va a pasar en el futuro y tiene que estudiar qué pasó o qué ocurrió en el pasado. Pero los ricos no nos dan la instrucción de invertir en lo que esté en auge en este momento. Cuando estamos en crisis, tampoco nos recomiendan vender de inmediato. Entonces, la respuesta a esa pregunta de si es mejor invertir en bitcoins o no, la respuesta es, tenemos una alta incertidumbre y lo mejor es que si hoy consideramos que el mercado está en auge, no invierta hoy, espérese un poquito para mirar cómo se comporta la dinámica del Bitcoin, porque ustedes saben que el año pasado, entre julio y agosto, el Bitcoin cayó 30% y entonces mucha gente perdió dinero. Por supuesto que después se recuperó, pero en estos mercados financieros, Bitcoin o cualquier otro, tenemos una enorme volatilidad y esa volatilidad puede ser provechosa o puede ser dañina. Entonces, la respuesta más eficiente a esta pregunta, que por supuesto es una pregunta muy difícil, no hay una bola de cristal para decir sí, meta su plata ya hoy o métala después, no, es tenga más bien un poco de prudencia y coja toda la información posible, porque no sabemos si de pronto los países lo puedan restringir o no sabemos si es que se trata efectivamente de una burbuja o no sabemos si es que es un crecimiento ficticio o ilusorio. La siguiente, Valentina. Listo, profe, gracias. Disculpen, nuevamente un pequeño recordatorio para los aspirantes e invitados interesados en nuestro programa. El formulario ya está disponible para que por favor lo llenen. Ahora sí, Laura Vanessa nos pregunta, ¿qué implicaciones tiene que muchas personas inviertan su dinero en mercados con alta volatilidad como el de divisas? Es decir, si muchas personas en una economía invierten su dinero y lo pierden, dada la misma falta de educación financiera mencionada, ¿no se vería afectado el consumo global y por tanto la economía? Claro que sí, es una muy buena reflexión. Efectivamente, si metemos nuestro dinero en donde hay mayor volatilidad, resulta que en la economía lo que es más volátil es lo más riesgoso, pero al mismo tiempo es lo más rentable. Es decir,
usted puede coger su dinero y gastarlo en algo que no le represente mucho riesgo, lo que significa que no sea tan volátil. ¿Qué es lo menos volátil hoy si quisiéramos hablar de inversiones? Lo menos volátil hoy es una cuenta de ahorros, pero una cuenta de ahorros no le paga ni siquiera el 1% anual, pero usted tiene un 95% de probabilidad de que su dinero que metió en la cuenta de ahorros no lo pierda. Es un mercado relativamente seguro. O, por ejemplo, comprar un CDT, o, por ejemplo, comprar un título de tesorería del gobierno. Son activos financieros que son relativamente seguros y, por lo tanto, la rentabilidad que pagan es muy baja, porque son activos financieros de bajo riesgo. Sin embargo, cuando usted compra divisas, compra yenes, compra euros, compra yuans, compra dólares, ahí hay un problema de volatilidad, pero las personas tienen dos tipos de atributos. Hay unos que son miedosos al riesgo y hay otros que no les da miedo arriesgarse. ¿Para quiénes está llamado ese negocio volátil? Para quienes aman el riesgo. Las personas que aman el riesgo toman su dinero y lo invierten en activos financieros de alto riesgo y en la universidad se enseña que hay formas de calcular el riesgo de esos mercados volátiles y hay unos límites, hay unos umbrales. Entonces, cuando esa persona que se educa financieramente calcula el umbral, toma la decisión y dice, bueno, yo soy amante del riesgo, pero con lo que aprendí en la universidad sé que no puedo invertir si el riesgo está por debajo de este límite, entonces toma la decisión de no invertir. Ahora, si todo el mundo fuera amante al riesgo, si todo el mundo fuera amante al riesgo, tenemos Schumpeter, que fue una persona que estudió el espíritu empresarial. Teóricamente, pues Schumpeter nos decía, es que en el mundo hay dos tipos de personas, los amantes al riesgo y los que no son amantes al riesgo. Los que no son amantes al riesgo, los que les da miedo el riesgo, serán los empleados de toda la vida. Y los que sí son amantes al riesgo serán los que lleven ese espíritu empresarial, en palabras de él, ese espíritu animal que les va a permitir crear empresa. Recuerden que por ahí hay una diapositiva que les mostré donde decimos, ¿trabajamos para un negocio o trabajamos para construir nuestro propio negocio? Entonces, si tenemos ese espíritu aventurero al estilo Schumpeter, pues diremos, podemos correr un riesgo alto de perder, pero con educación financiera podríamos minimizar o mitigar ese riesgo con ciertas garantías. Ahora, como tenemos de todo, pues hay unos que aman el riesgo, otros que no lo aman. Tenemos una regulación financiera que a la larga lo que trata es de reducir esos riesgos. Entonces, si todo el mundo invirtiera en cosas riesgosas, pues el país podría colapsar. Pero como tenemos educación financiera y hay unos mecanismos de mitigación de los riesgos, la cosa no es tan grave como parece. Valentina. Listo, profe. La siguiente pregunta es, ¿puede mostrar el ciclo económico una noción de qué mercados o activos son más rentables? Bueno, el ciclo económico, como ustedes saben, es un método de estudio del comportamiento de las variables de corto plazo. ¿Ok? Y no nos hemos puesto de acuerdo de lo que es corto plazo, pero en términos financieros, corto plazo es menos de un año. De pronto, en macroeconomía o en política económica, corto plazo puede ser un año o 2 años, y después hay mediano plazo y después hay largo plazo. Cuando miramos el ciclo económico de los negocios, es porque estamos pensando en las inversiones de corto plazo. Y los instrumentos financieros de corto plazo son títulos valores de 3 meses, de 6 meses o de un año. Ahí está concentrado el mercado de títulos valores de corto plazo. Entonces, el problema del corto plazo es que no podríamos ubicar o saber en qué parte del ciclo estamos, porque los ciclos económicos estudian el corto plazo, estudia el corto plazo, pero el reto está en saber si estamos en la parte del auge del corto plazo o estamos en la recesión. Si estamos en la recesión, con la educación financiera que les propongo, sabremos qué hacer. Si estamos en el auge, con la educación financiera sabremos qué hacer. Pero hay gente que le interesa el largo plazo.
Es decir, puede que en el corto plazo yo pierda dinero, pero luego lo que perdí lo pueda recuperar en el siguiente trimestre o en el siguiente año, y entonces el balance en el largo plazo sería un balance positivo. Entonces, cuando estudiamos el ciclo económico, lo estudiamos en el corto plazo, y en el corto plazo, como hay más volatilidad que en el largo plazo las cosas son un poco más seguras que en el corto plazo, bueno, salvo que haya choques económicos o que haya crisis financieras extrañas, pero en el largo plazo, por lo general, la economía es más estable que en el corto plazo. En el corto plazo hay mayor volatilidad y entonces con algo de educación financiera podemos aprender cuándo comprar y cuándo vender. Listo, profe, gracias. Una última pregunta. Había un chico que tenía la mano levantada y quisiera hacerle la palabra a él, si es tan amable de abrir su micrófono y hacer la pregunta. Salazar, Alan Salazar. ¿Cómo está, profe? Quería hacer una pregunta respecto a lo que usted estaba hablando en las primeras diapositivas. ¿A qué se refiere con integrar y por qué no diversificar? Sí, Pues desde mi punto de vista es mejor diversificar a medida de que, no sé, en un caso hipotético, tengo inversiones, he invertido en fondos comunes, etcétera. Si no tengo eso diversificado, tengo todo eso integrado, no sé, pasa otra pandemia, todo se va a la baja, pues pierdo en todo lado. Mientras si yo diversifico, pues digamos que tengo no solo la plata metida en un lado, sino pues la tengo en varios lados. Entonces, ¿por qué? O bueno, ¿a qué hace referencia usted con integrar? Sí, señor. Buena pregunta. Ya mostramos aquí nuevamente nuestra diapositiva para tratar de explicar esa idea. ¿Están viendo el dibujo? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo cuando llegué a esta diapositiva les dije qué es lo que los ricos dicen. ¿Ya? Resulta que ha habido una mala concepción de lo que significa diversificar. Cuando los ricos nos dicen que no debemos diversificar, lo que nos están diciendo los ricos es no concentre su dinero en diversificación en un solo tipo de activo. Mire la lógica de esta diapositiva. Aquí tenemos tipos de activos. Tenemos negocios, o sea, sector real. Tenemos finca raíz, que también es sector real, pero exclusivamente bienes inmuebles. Y tenemos activos financieros o papeles, que es esta lista que está aquí abajo. Financieramente, diversificar se refiere a que usted coja su dinero y lo distribuya en varios de estos activos financieros. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que cuando hay una crisis financiera, todos los activos financieros que hay en este mercado de papeles tiende a quebrar. Entonces usted dice, bueno, yo tengo 100 millones de pesos y meto 20 millones en bonos, 10 millones en CDTs, compro 10 titularizaciones, compro 20 millones en dólares, pero cuando hay una crisis financiera, como la crisis del año 2009, es importante que la busquen en internet, es muy interesante, la gente que tenía su riqueza diversificada en un portafolio de la misma clase, quebró. Pero hubo otras personas que tenían su riqueza integrada en activos financieros, pero también en estos otros tipos de activos. Entonces, la diversificación en términos financieros se ha vendido, o por lo menos ha sido mal interpretada, y es que debemos poner el dinero diversificadamente en un portafolio financiero. Resulta que los ricos nos dicen no, porque si el portafolio financiero que es diversificado, mire la cantidad de activos que hay en el sistema financiero, si usted pone su dinero en un portafolio, pero del mismo tipo, es decir, un activo financiero, tiene una mayor probabilidad de quebrar en caso de que haya una quiebra. Si mete su dinero solamente en un negocio real, por ejemplo, en lugar de comprar papeles, usted pone su dinero, por ejemplo, compra una papelería o compra un kiosco de productos alimenticios en la universidad o compra una empresa que está a punto de quebrar, pero solo necesita un capital para salir de una deuda y luego ahí sí recuperarse. Pero si solo mete su dinero acá, ¿qué pasa si hay una pandemia y quiebra el negocio? Como usted no metió su dinero, sino solamente en esta empresa,
también quebró. ¿O qué pasa si usted cogió su dinero y solamente lo invirtió en finca raíz y por alguna razón hay un terremoto o algo pasa y se destruyó su capital? Entonces, la explicación que nos dan los ricos no nos dicen cómo, pero sí nos dicen, oiga, coja su dinero, no diversifique, que diversificar quiere decir separar su dinero en diferentes activos del mismo tipo, sino más bien coja su dinero y repártalo en diferentes activos. No sé si es clara la idea. Entonces, eso hace que, por ejemplo, si usted pierde una parte en el sistema financiero, es más probable que no pierda lo que invirtió en negocios o en finca raíz. Es básicamente esa la idea. Gracias. Ok, muchísimas gracias, William. Se nos acabó el tiempo, pues, porque algunos tienen que retirarse. Entonces, pues bueno, muy complacido y bueno, quedamos coapé para seguir Vale, trabajando estos gracias. temas. Listo, William. Cuídense mucho. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Un placer saludarlos. Y las Hasta páginas luego.